más cerca de Dios, más cerca de Dios, más cerca de Dios. Bienvenidos una vez más a su programa Más cerca de Dios. Aquí recordándote que puedes unirte a nuestras redes sociales y además tenemos allí en pantalla nuestro teléfono y número de WhatsApp para que puedas enviarnos tus mensajes de texto. Puedes enviarnos tus peticiones de oración, tus comentarios, y si deseas que este ministerio pueda visitar tu comunidad, tu ciudad o tu iglesia, estamos prestos para responderte lo más pronto posible. Recuerda que este es un espacio donde predicamos la palabra del Señor y enseñamos las Escrituras para el crecimiento y la madurez espiritual de todos los oyentes. Hoy quiero continuar con este tema de la fe y quiero hablar acerca de uno de los hombres pioneros en la fe. Según las Escrituras, es el padre de la fe y estamos hablando de Abraham. Cuando hablamos de este hombre, hablamos de alguien que se rindió completamente para confiar en Dios y para depender de una promesa que un día Dios le entregó y que él creyó hasta el último día de su vida y hasta que vio el cumplimiento de la promesa en medio de su hogar. Ahora, cuando hablamos de Abraham, nos vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 4, versículo 17. La palabra dice de la siguiente manera: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser el padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Ahora, las Escrituras nos enseñan algo muy importante. Ellas nos enseñan que las promesas de Dios que Dios le hace a los hombres son regalos inmerecidos. Realmente, aunque no merecemos cada una de esas promesas, cada una de esas palabras que Dios nos regala, Él lo hace con el amor más grande del mundo. También podemos ver que por su amor, por su misericordia y por su bondad nos entrega esas promesas para que las abracemos y para que creamos en Dios por el cumplimiento de cada una de ellas. Creo que a cada uno de nosotros Dios nos ha dado promesas. Dios nos ha dado promesas que son grandes, maravillosas, y que a pesar que han pasado tal vez días, meses o años y no se han cumplido, quiero que sepas algo muy importante. Dios es el Dios que cumple lo que promete. Y si el Señor te ha hecho una promesa en la vida, ten la certeza, ten la seguridad y ten la confianza, la plena confianza de que verás esa promesa cumplirse en el tiempo de Dios en tu vida. Ahora, cuando vemos que Abraham recibe la promesa, Dios le dice a Abraham: quiero que salgas de tu tienda y mires el cielo. Y Abraham era un hombre de 75 años en ese momento. Y Dios le dice: quiero que cuentes las estrellas de los cielos. Y cuando cuentes las estrellas de los cielos, sabrás que de esa magnitud será la descendencia que yo te daré. Ahora, Abraham, ¿verdad? Humanamente, cuando nosotros miramos la promesa que Dios le hace a Abraham, humanamente hablando, podemos considerar que podía ser una promesa vana al ver las condiciones de cómo y cuándo le fue dada esa promesa a ese hombre. Ahora, nos damos cuenta que las características del momento cuando Dios da esa promesa son las siguientes.
Abraham tenía 75 años y la edad de Sara era aproximadamente de 65 años. Sumado a esto, también dice la palabra que a Sara se le había retirado su periodo menstrual y además de eso, Sara era una mujer estéril. A sus 65 años no había podido concebir ni tener un hijo. Eran condiciones realmente devastadoras para creer que Dios había equivocado de personajes, para creer que Dios le dio una promesa a esta pareja demasiado tarde. Ahora, sin embargo, debemos entender que Dios en su sabiduría conoce los tiempos y los corazones donde depositar sus maravillosas promesas. Aunque para nosotros, cuando vemos ese panorama, decimos, Dios se equivocó, Dios le dio esa promesa a dos personas que no estaban en la capacidad de tener un hijo y les dio una promesa como demasiado tarde, muy lejos de la edad promedio en que una pareja puede concebir y llegar a tener hijos en esta tierra. Pero Dios es realmente poderoso, Dios es realmente poderoso y Él hace cosas sorprendentes, sobrenaturales, cosas que el hombre no espera, cosas que el hombre no alcanza a comprender y cosas que los seres humanos jamás lograríamos verlas hechas realidad, al menos que podamos creer y confiar en el Dios de lo imposible, en el Dios de lo imposible, en el Dios que hace aquellas cosas imposibles posibles para aquellos que creen. Entonces vemos que la promesa tardó 25 años en cumplirse. Y usted dirá, ¿cuánto? 25 años. ¿Quién espera 25 años? Bueno, esta es la hermosa historia de un hombre llamado Abraham, que durante 25 años, cuando él empezó a luchar esa batalla de la fe por esa promesa, él luchó 25 años para ver la gloria de Dios en su vida, para ver el cumplimiento de una palabra que Dios le dio. Y sabe, cuando Abraham tenía 100 años y Sara aproximadamente tenía 90, concibió en su vientre a Isaac. Y esto realmente es un milagro, porque cuando se trata de Dios, Él es experto en milagros y hacer cosas que nadie espera que sean hechas con su mano poderosa. Y vemos entonces a Dios obrar un milagro en la vida de una mujer de 90 años, con un marido de 100 años, una mujer que no tenía periodo menstrual, una mujer que era estéril y además una mujer que se le había pasado su ciclo para dar vida. Pero Dios es experto en hacer cosas de la nada, en hacer cosas sobrenaturales, en dar fertilidad donde todo es estéril, en dar vida donde todo está muerto, en dar sorpresas donde realmente no se esperaba que ocurriera algo más en ese momento de la vida. Entonces, durante la espera, durante esos 25 años en que Abraham esperó la promesa, Abraham demostró su confianza total y absoluta en el Dios que todo lo puede, en la palabra que Dios le dio. Y en las escrituras que leímos anteriormente, podemos ver cómo se desarrollan en Abraham unas características espirituales que le dieron la victoria cuando tal vez llegaba la duda, la incertidumbre, la incredulidad. Porque sabe, cuando uno está esperando, entre más tiempo pasa, entre más tiempo transcurre y uno no ve nada, uno se desespera y uno piensa, Dios se olvidó, esa palabra no era de Dios. Dios mío, ¿qué estoy haciendo mal que no se cumple la promesa? ¿Qué está pasando que no estoy viendo la gloria de Dios en aquello que me prometiste? Y cuando nosotros tenemos esa confusión en nuestra mente porque pasan los días y no vemos el cumplimiento de la promesa, es allí donde se desarrolla en nosotros la verdadera fe, la fe del que cree y
del que confía ciegamente en el Dios que todo lo puede. Y a ese nivel de fe Dios quiere llevarnos al nivel donde cerremos nuestros ojos y podamos decir: yo confío en ti, Señor. Mañana no tengo un peso, pero confío en que comeré, confío en que no me faltará nada. Señor, estoy casi muerto, me estoy muriendo de esta enfermedad, pero cierro mis ojos y confío y creo que el justo por la fe vivirá, que tú, Señor, no moriré, sino que veré la bondad de Dios sobre mi vida. Y cuando tú empiezas a mirar las promesas de Dios con ojos de la fe y confías y crees y luchas contra todos esos dardos que vienen a la mente de parte del enemigo, te conviertes en un hombre y en una mujer de fe. Y no hay anhelo más grande en el corazón de Dios que poder tener hombres y mujeres de fe que le crean, que puedan creer por cosas imposibles, que puedan creer por cosas que nadie ha recibido, que puedan creer por cosas que parecen realmente inalcanzables para otros, pero que por tu fe las puedes alcanzar. Dios espera que podamos tener la fe suficiente para creerle, a tal punto que aunque pasen los días podamos decir: Dios cumplirá su promesa en mí, Dios no me dejará en vergüenza, Dios hará lo que tengas que hacer, pero cumplirás en mí lo que me has prometido. Entonces Abraham en esos 25 años aprendió unas perlas preciosas de la fe. Realmente Dios le enseñó cosas maravillosas que se plasmaron en las Escrituras, precisamente para que tú y yo hoy tengamos el conocimiento pleno de cómo podemos esperar creyendo, confiando, con la expectativa y la confianza realmente firme en el Dios que hace las promesas. Ahora, según la palabra que leímos, la palabra dice que Abraham creyó que Dios es tan poderoso que es capaz de dar vida donde solo hay muerte. Y vea lo que creía Abraham. Y mire, cuando Abraham tenía ya 90 años, pienso que ya él se sentía más del otro lado de la vida que de este. Ya él se sentía más muerto que vivo. Mas, sin embargo, él dice que aunque él veía su cuerpo viejo, la matriz de su esposa acabada, tal vez totalmente inútil a causa de su vejez, él seguía creyendo que Dios podía hacer un milagro en sus cuerpos, que para Dios no era imposible que esa matriz de su mujer pudiera sostener a un hijo a esa edad. Él creía completamente, tenía la certeza de que Dios podía hacer algo en esos cuerpos que ya estaban a punto de ir a la tumba, pero que no morirían, que no cerrarían sus ojos hasta no ver el cumplimiento de esa promesa. Entonces vemos que Dios es el que le proporcionará vida a ese órgano que tú tienes enfermo y que te está causando la muerte. Es Dios quien le dará vida a ese negocio que estás a punto de cerrar y liquidar porque realmente no te produce nada. Dios es el que le va a dar vida a ese hogar que está a punto del divorcio, a punto de la separación. Es Dios quien le va a dar vida a ese hijo que está en las drogas, a esa hija que está en la prostitución, a esa familia que se está dividiendo y que se está destruyendo. Es Dios quien le va a dar vida a ese sueño que ya creíste que ya no podía realizar, porque Dios es poderoso en dar vida. Y yo quiero decirte en este día que Dios le va a dar vida a esas cosas que ya tú crees que en ti murieron, que ya no tienen solución, que ya no hay nada que puedas hacer. Él dice: yo soy el Dios que da vida a lo que está muerto, que restauro, que renuevo, que restituyo, que hago nueva todas las cosas. Yo soy el Dios que tiene poder para hacer lo imposible posible. No olvides esto. En esos 25 años Abraham creyó de que Dios podía darle vida a su cuerpo aunque estuviera muerto, aunque estuviera a punto de ir a la tumba. Pero él no dejó
que su fe decayera. Número 2, Abraham creyó que Dios llama a la existencia aquello que no existe. Ahora, mire esto realmente poderoso. Cuando nosotros vemos a Israel hoy, nos damos cuenta del cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Es realmente sobrenatural ver a toda una nación que nació de una promesa, que nació de una palabra que un hombre le creyó a Dios. Porque cuando un hombre le cree a Dios, Dios hace cosas sobrenaturales en la vida del que le cree. Y sabes, esa nación nació de una palabra que salió de boca de Dios. Y Abraham dice que él creyó que Dios puede llamar a la existencia. Es decir, que Dios tiene poder creativo en su boca. Que Dios, así como hizo la creación, porque cuando Dios dijo hágase la luz, de la nada la luz fue hecha. Cuando Dios dijo sepárense los cielos de las aguas, de la nada se separaron. Cuando Dios dijo hagamos al hombre, de la nada lo hicieron. Y vemos entonces cómo Dios es experto cuando no hay nada, cuando todo se acabó, cuando ya no existe solución o respuesta o medicina o remedio alguno a la situación que estás atravesando. Él dice, yo puedo llamar y darle existencia a aquello que no existe. Y si hay algo que no existe en tu vida, si hay algo que ya tú no crees que puedes obtener en tu vida, activa tu fe en esta hora. Activa tu fe para creerle a Dios y decirle, Señor, en esta hora te pido que hagas posible esto para mí, esto que no existe en mi vida, esto que no existe en mi hogar, esto que no existe en la vida de mis hijos, esto que no existe, Señor, en mí. Hazlo posible, Señor, hazlo visible, porque cuando Dios llama las cosas que no existen y las hace existir, es que Dios hace lo invisible visible. Es decir, que del mundo sobrenatural se materializa en el mundo, que del mundo espiritual se materializa en el mundo natural. Y el Señor hoy está diciendo, materializaré en tu vida cosas que no estás viendo y que ya yo he llamado para que las tengas, para que las recibas, para que sean tuyas como parte de esa promesa de Dios en tu vida. Y quiero que sepas que Dios es realmente poderoso para llamar aquellas cosas que no existen y hacerlas existir. Ese es nuestro Dios. Ese es en el Dios el cual confiamos y creemos. El Dios que llama las cosas que no son como si fueran. El Dios que tiene el poder creativo para hacer todo realmente nuevo. Número 3. Abraham luchó contra sus más grandes temores, que le robaban la esperanza de ver su promesa cumplida. Ahora, lo que vemos, lo que escuchamos y lo que sentimos pueden ser nuestros peores enemigos. Mientras esperamos en Dios, debemos ver con ojos espirituales, debemos oír con oídos espirituales, debemos creer con el Espíritu Santo en medio nuestro. Vea, cuando no había motivos para tener esperanzas, Abraham siguió creyendo. Cuando ya toda esperanza, ¿verdad?, se había acabado, dice la palabra de que Abraham luchó esperanza contra esperanza. Y significa esto que Abraham luchó contra sus más grandes temores. No puedo imaginarme a cuántas personas pudo haberle dicho Abraham que tendría un hijo, y a la edad de 90 años, cuántos se reirían en su cara, cuántos dirían, mira, estás a punto de morir y no he visto que tienes el hijo. Mira que ya tu cuerpo está casi en la tumba y tú no has visto el cumplimiento de aquello que dijiste que Dios te dijo. Y me pregunto cuántas personas hoy en día creen que no veremos lo que Dios nos ha prometido. ¿Cuántas personas nos preguntan por aquellas cosas que de pronto ven mal en nuestra vida y dicen,
oh, yo creo que eso no va a tener solución, yo creo que tú eso no lo vas a poder lograr, yo creo que tú no vas a poder alcanzar lo que estás anhelando. Yo creo que tú no vas a tener la forma de cómo rescatar a tu hijo, tú no vas a tener la forma cómo restaurar tu economía o restaurar tu hogar. Yo veo que todo va de mal en peor. Yo veo que todo en tu casa se está estrellando cada día más, está en pique, se va al abismo cada vez más. Y sabe, eso es cuando tienes que pelear esperanza contra esperanza. Significa que aunque todo se ve mal, significa que aunque todo se ve peor que ayer, que hoy todo está en peor estado que ayer, yo sigo creyendo, yo sigo confiando, yo sigo declarando la palabra, yo sigo diciendo mi Dios realmente lo puede hacer, Dios puede hacerlo, Dios me puede sacar de aquí, Dios me puede dar, Dios me puede sanar, Dios me puede proveer, aunque sienta que ya las cosas al parecer no podrán ser diferentes ni mejores, yo sigo creyendo. Por eso la palabra dice, Abraham luchó esperanza contra esperanza. Él no se dio por vencido, él no tiró la toalla, él dijo, Señor, te voy a creer aunque no tenga motivos para creerte, te voy a creer aunque sienta que lo físico, que lo emocional, que todo va en contra de la palabra que me diste, te voy a creer y creeré que tú eres el Dios de lo imposible, creeré que tú eres el Dios que hace posibles todas las cosas, creeré en la promesa que me diste y voy a ver el hijo que me prometiste. Y cuando Abraham empezaba a ver que su fe se debilitaba tal vez a causa de los comentarios, a causa de los sentimientos, a causa de verse en un espejo y ver que su cuerpo estaba tan viejo, tan deteriorado, él decía, sigo creyendo, no hay esperanza, no hay razón para creer, pero sigo creyendo. Y el Señor te dice en este día, aunque no tengas razones para creer, sigue creyendo. El Señor te dice, aunque no haya motivos para creer, sigue creyendo, porque tu respuesta viene de camino, porque la mano del Señor vendrá sobre tu vida en el tiempo perfecto de Dios, no en nuestro tiempo, no a nuestra manera, no conforme lo hemos creído que sucederá, sino conforme Dios ha dicho que se harán las cosas. Por lo tanto, puedes creer aunque no existan razones ni motivos para hacerlo. Número 4. Abraham dice que se fortalecía en la presencia de Dios y recordaba a su mente y a su corazón las promesas de Dios para su familia. Ahora, aquí vemos que la fe de Abraham no se debilitó a pesar de todas las circunstancias. Su fe se mantuvo inamovible. Su fe se mantuvo firme. Él no consideró la esterilidad de su esposa como un impedimento para que Dios obrara milagrosamente sobre ella. Y vean, esto es tan maravilloso porque cada vez que de pronto venían dudas al corazón de Abraham, Abraham salía de su casa y miraba al cielo y contaba las estrellas y decía, yo sigo creyendo en la promesa que me diste, yo sigo contando las estrellas, porque tú dijiste que así sería mi descendencia, tan incontable como las estrellas de los cielos. Y así dice el Señor, que tú vas a ver lo que Dios te ha prometido. Así como Abraham salía de su casa a contar las estrellas, quiero que tú salgas de ese estado de decepción, de desánimo, de postración y empieces a mirar al cielo y a profetizar las palabras que Dios un día te declaró como promesa, y empieces a reclamarlas y a decirle, Señor, aunque estén pasando los años, los días o los meses, yo creo en esta promesa, yo creo en esta palabra. Recuérdale a Dios la promesa, recuérdale a Dios la palabra que te entregó. No te olvides
olvides de esa palabra, recuérdala cada día, escríbela, ponla en un lugar muy visible donde cada día te puedas acercar y declarar esa palabra y decir: Señor, tú me dijiste que harías esto en mí y por mí, y no voy a dejar de declararlo hasta que tú lo materialices en mi vida, hasta que tú lo hagas posible en mi vida. Y cuando tú profetizas, como hacía Abraham, que miraba al cielo y contaba las estrellas, Abraham le estaba diciendo a Dios: si yo no me he olvidado de la promesa que me diste, cuánto menos tú, que fuiste quien la dijiste. Y así mismo Dios se acuerda de cada palabra que te ha dicho a ti, me ha dicho a mí, y Él no las dejará caer a tierra, sino que le dará el cumplimiento en el tiempo perfecto de Dios para tu vida y para mi vida. Y por último, dice que Él no le dio cabida a la incredulidad en su corazón. Abraham no permitió bajo ninguna circunstancia que su fe se viera expuesta a todo lo que le rodeaba. Él creía cada día que Dios es poderoso para cumplir lo que había prometido. Dios es poderoso para cumplir lo que te ha prometido. Mira lo que dice el número 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y mira lo que dice la palabra. Dios no es hombre, así que Dios no miente. Y sabe, nosotros tenemos la tendencia de mentir en muchos casos, en muchas ocasiones, pero Dios jamás miente. Dios no puede mentir. Eso iría en contra de su propia naturaleza. Y dice que Dios tampoco se arrepiente de lo que te ha prometido. Dios no se arrepiente de lo que ha dicho que te dará o hará con tu vida. ¿Acaso si Él lo dijo, no lo hará? ¿Acaso si Él lo habló, no lo ejecutará? Claro que sí. Y yo quiero que tengas la confianza, la certeza realmente en tu corazón de que Dios lo hará posible para ti. Padre, te doy gracias y oro para que esa fe de Abraham, oh Dios mío, podamos nosotros, Señor, verla hecha una realidad en nuestra vida. Oro para que cada promesa, Señor, que tú le diste a tus hijos, que tú le diste a tu pueblo, pueda cumplirse en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que en tu tiempo, que en el momento propicio, Señor, esas promesas tengan cumplimiento en nuestra vida. Padre, yo te alabo, te bendigo y te glorifico. Y oro para que la bendición de Dios alcance a cada persona que nos está viendo en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Espero que este estudio acerca de la fe haya sido de provecho para tu vida espiritual. Recuerda que nos vemos en un próximo programa. Dios te bendiga.